Muy bien, el tema de esta noche lleva por título, lo voy a compartir aquí en la pantalla mejor para que lo vean. Aquí vamos a ponerlo para que puedan ver. Es mucho mejor ver así el tema. Aquí ya, ahora sí. Ahí sí, estamos bien. El santuario terrenal, símbolo de la encarnación de Jesús. Saben, la Biblia nos habla de Dios a quien nunca nadie jamás ha visto. Esas son palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, leo para todos ustedes, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero a Dios nadie le vio jamás. Es decir, que todas las apariciones, las teofanías, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento eran manifestaciones de la persona de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria y el Señor le dijo, te voy a mostrar mi gloria, voy a pasar delante de ti, te voy a poner en una hendidura en la roca, pasaré delante de ti, con mi palma de mi mano te cubriré, verás mis espaldas, pero mi rostro no puedes verlo porque ningún hombre ni mujer que vea mi rostro puede subsistir por la santidad indudablemente de Dios. Y pasó Dios. Y en realidad a la espalda de quién vio Moisés. Si a Dios nadie le vio jamás, dijo Jesús. Fue a Jesús a quien vio Moisés. El santuario es una de las maneras a través de las cuales Dios se da a conocer y se muestra para nosotros. Y una de las enseñanzas que vamos a ver el día de hoy es que el santuario construido por Moisés en obediencia al mandato de Dios de Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando le dijo el Señor, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa declaración de Dios está mostrándonos la intención que Dios tiene de acercarse a nosotros, de acercarse al ser humano. Dios es un pastor que se acerca, que busca estar en contacto, en comunión con sus criaturas, con los seres humanos. Y entonces Él dijo, hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Quiero estar allí para que me conozcan, para que me entiendan, para darme a conocer, para borrar de la mente humana esas ideas equivocadas de que Dios es un Dios justiciero, sanguinario, perseguidor, acusador. Dios no es así, su carácter ha sido tergiversado, pero el estudio del santuario nos permite entender y comprender cómo es Dios. Por eso, el santuario en sí mismo era un símbolo de la presencia de Jesús en la tierra, de la encarnación de Jesús en la tierra. Podríamos decir que era una profecía que anunciaba hacia el futuro la venida del Mesías, la presencia de Cristo en carne y hueso en nuestro mundo. La historia del santuario se desarrolla más o menos así. Los israelitas tuvieron el santuario portátil porque se desarmaba. Cuando la columna de nube que aparece allí en la fotografía se levantaba y se desplazaba, ellos desarmaban el santuario, había toda una estrategia, toda una organización de los levitas para hacerlo, y el pueblo entonces levantaba el campamento y viajaban, el santuario portátil, construido por Moisés aproximadamente por el 1445 antes de Cristo, casi que 1450 años antes de Cristo. Luego, David tuvo la intención de construir un santuario, Dios le dijo que no, que lo iba a hacer Salomón, y 480 años después de la entrada del pueblo de Dios en Canaán, en la tierra prometida, entonces se construye el templo de Salomón.
El templo de Salomón fue el templo que fue destruido posteriormente por Nabucodonosor. Y los israelitas fueron llevados al exilio. 70 años. Después de 70 años de salir del exilio, entonces el santuario estaba destruido y fue reconstruido por Zorobabel. Y fue concluido por el 516 a.C. Este santuario finalmente fue remodelado por Herodes, conocido como el santuario de Herodes porque Herodes lo remodeló. Y allí es donde enseñó Jesús. Jesús enseñó en el santuario que remodeló Herodes. Ahora bien, el santuario terrenal fue una combinación de lo humano y lo divino. Había una combinación de lo humano y lo divino en el santuario terrenal. En Hechos capítulo 7, versículo 44, escribió el profeta: tuvieron nuestros padres el templo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Este santuario tenía una mezcla de lo humano, de lo terrenal y también de lo divino. Vamos a ver por qué. Toda la estructura del santuario fue terrenal, así como el material que se usó en la construcción era terrestre, terrenal. Por ejemplo, en Éxodo 35:11 leemos que dice: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Es decir, estaba construido con elementos terrenales. Sin embargo, en su interior moraba la divinidad. Dice en Éxodo 40:35, y no podía Moisés entrar en el templo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Una combinación de elementos terrenales unidos al elemento espiritual. La gloria de Jehová habitaba en el interior del templo, del santuario. La presencia del santuario entonces en la tierra era un símbolo, una profecía de la presencia de Cristo entre los seres humanos. Dice en Isaías capítulo 8, versículo 14, entonces él, el Mesías, será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, porque finalmente no lo aceptaron como el Mesías hasta el día de hoy. Tropezaron, pero él será por santuario. Era una profecía de la manifestación en carne y hueso del Hijo de Dios, de Jesús, el Santo Mesías, que venía a salvarnos. La plenitud divina llenó el santuario por lo menos en 2 oportunidades. Yo encuentro 2 oportunidades. Tal vez ustedes estudiando la Sagrada Escritura encuentren más. En una oportunidad en que la plenitud de Dios llenó el santuario fue cuando Moisés lo inauguró. Y también cuando Salomón lo inauguró. Cuando Moisés construyó este santuario que aparece allí en la fotografía, la presencia de Dios, la gloria de Dios lo llenó. Un elemento terrenal combinado con el elemento espiritual, divino, con el elemento divino. ¿Cuántas veces fue llenado el santuario? En 2 oportunidades. Cuando Moisés lo inauguró y cuando Salomón lo inauguró. Leamos los versículos. Dice en Éxodo 40:34, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, refiriéndose al de Moisés. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué les parece? Una combinación de lo terrenal y lo divino. Esto terrenal, esto humano, esto terrestre, en su interior llevaba la gloria de Jehová, lo divino. La palabra de Dios nos dice que Jesús también fue lleno de la presencia de Dios. Jesús era humano, era de carne y de sangre, como dice en Hebreos. Leo para ustedes Hebreos, les invito a buscar en el capítulo 2, me parece que de Hebreos, dice
versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, de carne y sangre, humano. Pero dice en Mateo 17:2, que en un momento dado fue al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de los apóstoles, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Recuerdan esa escena? Se transfiguró, es decir, la divinidad que habitaba en él, en ese cuerpo humano, 100% humano, la divinidad resplandeció a través del cuerpo, a través de él. Él era Dios hecho carne, era Dios encarnado, un hombre Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice de Jesús, porque en él habita físicamente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Jesús mismo dio a entender que su cuerpo era un templo. Jesús se refirió a su cuerpo como un templo en el cual moraba la deidad, la divinidad. Escuchemos, leamos lo siguiente. En San Juan capítulo 2, versículo 19 al 22, dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Destruid este templo. Y ellos pensaban que hablaba del templo que estaba en el monte de Sión, allí en Jerusalén. No, Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en nosotros. De la misma forma que el santuario levantado por Moisés fue lleno de la plenitud de la presencia de Dios, y el santuario inaugurado por Salomón fue lleno de la plenitud de la presencia de Dios, y Jesús fue lleno de la divinidad, también Dios quiere habitar en nosotros porque somos templos del Espíritu Santo. Notemos las siguientes similitudes entre el santuario terrenal y Jesús. Aunque era terrenal, el santuario simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Harán un santuario para mí y habitaré en medio. La presencia del santuario en medio de Israel representaba la presencia de Cristo en la tierra. De Jesús la Escritura dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo vino a este mundo y era Dios con nosotros. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes, allí estaré con ustedes, Dios con nosotros. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Ven la similitud? Mateo capítulo 1, versículo 23. Jesús era Dios con nosotros. Así como el santuario era un símbolo terrenal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, del mismo modo Jesús, que es Dios, fue manifestado en carne entre nosotros. Dice Lucas capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ratifica la idea de que Jesús es Dios manifestado en carne. Dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio del amor, es el misterio de la piedad, indiscutible. ¿Qué es lo que es indiscutible? Que Dios fue manifestado en carne. El verbo que era en el principio con Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, dice San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Ese verbo en el versículo 14 dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la verdad. Dios fue manifestado en carne, esto es indiscutible, dice Pablo. Indiscutiblemente grande es el misterio del amor, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria después de su resurrección. De la misma manera que en el santuario se honraba la voluntad de Dios, toda la vida de Jesús fue una manifestación visible de la voluntad de Dios. Jesús estuvo en esta tierra no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Él hizo la voluntad de Dios. Dice San Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la voluntad expresa de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos en este mundo y vivimos para hacer la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad, terrenal, humana, distorsionada, equivocada e impotente? ¿Una voluntad incapaz? ¿Una pobre voluntad? Debemos someter todas nuestras cosas siempre a la voluntad del Señor, a la voluntad del Creador. Descansar en su amor, descansar en su poder. Su voluntad siempre será lo mejor, siempre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el santuario, la voluntad de Dios se manifestaba en todos los servicios y en todas las actividades. Así también, en toda la vida de Jesús se manifestó la voluntad del Padre. Todas las regulaciones y actividades que se realizaban en el santuario eran la manifestación visible de la voluntad de Dios. Todo lo que hice allí se hacía, estaba escrito en la Torá, en la ley, en el libro de Moisés. Nada en el santuario obedecía a la voluntad de Moisés, ni Aarón, ni del pueblo. Lo que allí pasaba, pasaba porque Dios lo había escrito a través de Moisés para el pueblo de Dios. El santuario, mis amados, amadas, el santuario revelaba el carácter de Dios en toda su belleza, pureza, justicia y misericordia. Así también lo reveló Jesús. Él era la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, y revelaba su belleza, pureza, justicia y misericordia, el santuario. Así también lo reveló Jesús. De tal manera que toda la belleza del diseño del santuario, que revelaba armonía, que era esplendorosa, hermosa, bella, tiene que ver con el carácter de Dios, que es de buen gusto, que es bello, que es hermoso. A través del santuario, Dios vivió en medio de Israel. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Eso es lo que dice allí. Dios quería vivir en medio de su pueblo. ¿Qué nos enseña esto? La presencia del santuario en la tierra nos enseña que el deseo de Dios es buscar el contacto, la comunión con el ser humano. ¿Qué es lo que impide la comunión con Dios? ¿Qué es lo que impide este contacto? Les invito a buscar en Isaías un momento para que vean conmigo cuál es el problema aquí. ¿Qué es lo que Dios ha tenido que superar para poder acercarse a nosotros? En Isaías capítulo 59, versículo 2, dice en el versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La mano de Dios está para salvar, su oído está presto a escuchar tus oraciones. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese es el problema. Entonces hay que eliminar el pecado. Y a través de las enseñanzas del santuario, del sacrificio del Cordero, Dios nos muestra a qué extremo tuvo que llegar Él para poder quitar el pecado de en medio de la humanidad. Quitar nuestro pecado que nos separa de Dios para poder llegar hasta nosotros. Él dio al Cordero. El Cordero era su Hijo. Su Hijo dio la vida y con su sangre nos limpió de nuestros pecados. Qué maravilloso es Jesucristo.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quería vivir en medio de su pueblo y él mismo se hizo cargo del pecado, de limpiar y de purificar del pecado para poder acercarse a nosotros. Eso es lo que nos comunica el santuario. El santuario nos enseña que Dios desea estar cerca de nosotros, cerca de ti, no se esconde. Él quiere darse a conocer. Como Cristo vivió entre nosotros también. Así como el santuario estaba entre el pueblo de Israel, dijimos, Cristo también vivió en medio de nosotros. Dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lo vimos. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me encanta esa declaración que dice, y vimos su gloria. Porque cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 1, noten ustedes cómo Juan escribe. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Los escritores bíblicos vieron, contemplaron y palparon y tocaron a Jesús. Ellos están diciendo, nosotros estamos hablando de algo que es real. Dios fue manifestado en carne, en cumplimiento de esta profecía del santuario. En Jesús se combinó lo humano y lo divino. Vean qué interesante esto. Y al igual que en el santuario terrenal. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nació como todo bebé nace, a diferencia de nosotros, que somos concebidos por un papá y una mamá. Jesús no, fue concebido por una mamá, pero el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Esto es algo, es un misterio para la mente humana. Es algo que realmente nadie puede comprenderlo. Pero Jesús tiene un origen distinto al nuestro. Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Fue la intervención de Dios cuando decidió, en cumplimiento del tiempo, enviar a su Hijo nacido de mujer. Una combinación de lo humano y lo divino, igual que el santuario. Elementos terrenales, piel de tejones, tablas, corchetes, cuerdas, cortinas, etcétera, columnas, material humano, pero en su interior habitaba la plenitud de Dios. En Jesucristo, aunque humano, habitaba la plenitud de Dios. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño especial, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, humano y a la vez divino, 100% humano, 100% divino, pero sin pecado, 100% humano, pero sin pecado, puro, hermoso, bello, como bello y puro era también el santuario. Grande es este misterio, exclama el apóstol San Pablo, ¿sabes? Fue la expresión del apóstol, grande es este misterio, grande. Eso lo dice en Efesios 5:32. Es el misterio del amor, es el misterio de la piedad. En el santuario se revelaba el amor de Dios proveyendo salvación a su pueblo. Allí iba el pueblo a observar los ritos, los rituales, y veían al sacerdote ofreciendo sobre el altar un cordero. Dios ofreciendo a su Hijo el cordero para que todo aquel que entraba por esa puerta que aparece allí en la pantalla, para que todo aquel que entrara por esa puerta se encontrara con el altar del sacrificio, tema que ya estudiamos anteriormente. Todo el sistema ceremonial era una revelación de la santidad, el perdón, la misericordia y el amor divino. Dios vino a morar con ellos, con Israel, para enseñarles sus caminos en el santuario. Dios vino a morar con la humanidad para enseñarnos cómo es el carácter de Dios. Cristo nos muestra al Padre. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, dijo Jesús. Mis amados, del mismo modo sucedió con Jesús. Él dijo en San Juan 14:9, acabo de mencionarlo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El salmista declara en el Salmo 68:24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Dónde se revelan los caminos de Dios? ¿Dónde se dan a conocer los caminos de Dios, la voluntad de Dios? En el santuario. Por esa razón, hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, jóvenes, señoritas, es tan importante estudiar y leer acerca del tema del santuario. Comprenderlo es de suma importancia para la fe, para el ejercicio de nuestra fe y ejercer el ministerio o la misión a la cual Dios te ha llamado. Es importante estudiar este tema porque en el santuario se revelan los caminos de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Qué es lo que revela el santuario? Los caminos de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino en el santuario, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ningún hebreo, como estudiamos en el tema anterior sobre el altar del sacrificio, ningún pecador que quiere acercarse a Dios puede saltar la barda, puede saltarse la pared, las cortinas, puede entrar por otra puerta, dejarse caer. No, había que entrar por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. San Juan 10:7. El que por mí entrare, entrará y será salvo, hallará salvación, porque allí está el altar del sacrificio. Por medio del santuario, Dios dio a conocer sus caminos a Israel. En el Salmo 73, versículos 2, 3 y 17, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando el salmista escribe esto, él está diciendo que él no entendía cómo hay gente que se burla de Dios, desprecia a Dios, no le interesa a Dios, cierra su corazón, su puerta, y sin embargo prosperan, les va bien, y ni COVID les da. Y hay otros cristianos que están sufriendo y padeciendo. Él no entendía. Él decía, ¿por qué? Casi se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, casi me salgo del camino al considerar la prosperidad de los impíos. Pero cuando entré en el santuario de Dios, donde se revelan los caminos de Dios, donde Jesús es el camino, ahí comprendí el fin de ellos. Ahí entendí la voluntad de Dios. Ahí entendí cuáles son las situaciones que van a desarrollarse en el futuro. El santuario es toda una profecía. Por eso es necesario estudiarlo. Juan capítulo 8, versículo 12. También lo hizo por medio de Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el santuario conocemos los caminos de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recapitulemos un poco lo dicho hasta acá, a manera de resumen. Por medio del santuario, Dios dio a conocer su voluntad a su pueblo. Por medio del santuario, Dios dio a conocer su carácter a su pueblo. Por medio del santuario, Dios dio a conocer el plan de salvación a su pueblo. Por medio del santuario, Dios se dio a conocer a sí mismo, a su pueblo. Ahí reveló quién era Él y cómo Él era. Ahora bien, por medio de Jesús, Dios reveló cómo es Él. Por medio de Jesús, nos dio a conocer su carácter. Por medio de Jesús, nos dio a conocer su voluntad. Por medio de Jesús nos reveló el plan de salvación. Por medio del santuario Dios habló a su pueblo. En Éxodo 25:22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Te comunicaré mi voluntad desde sobre el propiciatorio. En el santuario Dios habló a su pueblo. Y dice el número 789, y cuando entraba Moisés en el templo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahora, por medio de Jesús, Dios también habló a su pueblo.
y le habla al ser humano, te habla a ti, a mí, le habla al mundo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habló a través de su Hijo personalmente aquí en la tierra. Entonces, dice esta profecía mesiánica, Él, el Mesías, será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Jesús, en vez de ser un santuario de amor y protección para Israel cuando Él vino a la tierra, llegó a ser su piedra de tropiezo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Jesús es precioso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Mis amados y amadas, hoy también hay hombres y mujeres que tienen serios problemas para aceptar las verdades que Dios comunica a su iglesia por medio de la doctrina del santuario. Hay gente que cuestiona, hay gente que no cree. Pierden de vista a Jesús, quien debe ser el centro de atención en todos los asuntos que se hacían en el santuario. ¿Qué decía San Juan capítulo 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del santuario. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es Jesús el centro. Una vez escuché en televisión ahí a un pastor explicando, no voy a decir de qué denominación, pero de estos pastores famosos que predican en televisión. Y él estaba explicando acerca de la importancia de las cuerdas. Las cuerdas, los mecates que jalaban el santuario representaban la salvación, andaba por fuera y por las cuerdas, realmente andaba por las cuerdas. Lo interesante del santuario está en la ley y en la sangre. Ambas cosas se combinan, la ley y la gracia y la ley. Del mismo modo en que Jesús reveló el carácter de Dios entre nosotros cuando vino a este mundo, el santuario reveló y continúa revelando el carácter de Dios a su iglesia en el presente. Cuando estudiamos el tema del santuario, como seguiremos haciéndolo en cada reunión, iremos descubriendo más elementos hermosos y maravillosos acerca del carácter y de la voluntad de Dios. En el libro El conflicto de los siglos, página 542, miren lo que dice. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. No las cuerdas, sino lo que ahí adentro ocurre, el juicio. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan necesaria en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Conflicto de los siglos, página 542. La palabra de Dios nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De la misma manera, a través del santuario, Dios nos enseña su plan de salvación y también nos da a conocer su carácter. El santuario fue para Israel lo que Jesús era para nosotros, lo que Jesús es para nosotros. La revelación de Dios a su pueblo y la humanidad. Un medio para conocer al Dios a quien nunca jamás nadie ha visto. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. San Juan capítulo 5, versículo 39. Ellas dan testimonio de mí. Y el que me ve a mí ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El que me ve, ve al que me envió. Jesús, manifestado en carne, vino a esta tierra para revelar cómo es Dios, a quien nunca nadie jamás ha visto. Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros. Una combinación de lo humano y lo divino. En el santuario, construido por elementos humanos, en su interior fue lleno de la gloria de Dios. Jesús, 100% humano, sin pecado, era lleno de la plenitud de Dios, dice el apóstol Pablo.
El conocimiento de esta doctrina, de esta enseñanza, traerá solidez a nuestra vida cristiana, a tu vida cristiana. Te ayudará a conocer más profunda y acertadamente el carácter de Dios y sus intenciones hacia nosotros, de tal manera que cuando vienen pruebas o circunstancias complejas, difíciles que no entendemos, el conocimiento que hemos adquirido del carácter del Señor nos permite pasar las pruebas. Así como Jesús cuando estuvo en la cruz, llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el deseado de toda la gente, escrito por Elena de White, en el último capítulo, la última parte del capítulo del Calvario, dice que en esos momentos de lobreguez, de oscuridad y tiniebla, cuando el enemigo le susurraba palabras al Señor crucificado de que su sacrificio no serviría, que jamás saldría de la tumba, Jesús comenzó a recordar el carácter de su Padre, la bondad y el amor de su Padre, la comunión que siempre habían gozado con su Padre. Y la fe se apoderó de él. Y en medio de la lobreguez y de las tinieblas, la fe triunfó. Y gracias al triunfo de la fe de Jesús, por la fe de Jesús somos salvos tú y yo. En el santuario de Israel fue un medio de comunicación en el pasado. Eso fue el santuario, un medio de comunicación entre Dios y su pueblo en el pasado. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través del santuario. Dios continúa hablando a su pueblo remanente en el presente a través del santuario también. El Señor desea que obtengamos un conocimiento más acertado y completo del ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Por esta razón, nos ha dado la doctrina del santuario, una de las doctrinas distintivas del pueblo remanente de Dios, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para este tiempo, Salmo 68:24 dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Allí está revelado la voluntad de Dios. Para terminar, podemos enseñar los caminos de Dios por medio del santuario. El Espíritu Santo nos ha revelado que no hay muchos caminos, sino uno. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Es la respuesta de Jesús en el santuario. El estudio de la doctrina del santuario nos hará exclamar juntos con el profeta Oseas y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Podremos conocer a Dios al estudiar el santuario. Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Por qué Dios tiene tanto interés en darnos conocimiento? Porque esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis amados, gracias por su presencia. Vamos a orar, Padre nuestro. Gracias por el mensaje bíblico del santuario, por las enseñanzas del santuario, porque hemos aprendido un poquito más el día de hoy acerca de la relación que hay entre el santuario y Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos y bendita sea esta congregación que me acompaña en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.